con mucho más contundencia, con mucho más historia, con mucha más fuerza. ¿De dónde venimos? Rafael Lucati, que precisamente cuando hizo su intervención, nos hizo dónde venimos nosotros, dónde viene desde el principio la era del... Todo esto lo traigo a reducir porque cada uno de nosotros tenemos una forma de experiencia. Yo llegué a la ciudad, apenas me alcancé a llegar a estudiar al sexto grado, ¿verdad? Y ya venía, lo dice mi hermano, aprendimos a manejar. Eso era novedoso, un camión, un carro. Y a los 12 años aprendí a manejar. Y eso era algo muy espectacular, algo muy profesional, algo muy... No, yo llegaba a la aldea, a la Vega La Pipa, donde yo nací, no donde nació Carlos Andrés. Carlos Andrés nació en Chinaco, claro eso, pero ahí nací yo. Y eso era una cosa muy importante para los conocidos, para los que nos criamos, los que están en el campo, lo veían a uno. Uno llegaba con un carro, eso era muy, bueno, se puede imaginar. Y fuimos a servirlo. Pero también había algo muy sacado de contexto para el momento, que era el servicio militar. Cuando estaban tocando ahorita el tema militar, agarró era que reclutaban o se llevaban a pagar el servicio militar el mayor porcentaje de la fuerza laboral, jóvenes, nativos, que tenían por rasgo cultural el modo de sobrevivencia y de pertenencia a la producción agrícola y a la tierra. Y esos compañeros que se llevaban para el cuartel, lo hubieran reclutado no era porque querían voluntad, sino era que se los llevaban, venían a reclutar, era secuestrado ante la voluntad. Y yo iba al cuartel, precisamente campesinos, hombres que apenas a unos no sabían leer y escribir, otros que no sabían, y los traían aquí a Caracas. ¿Para qué? Para tener la fuerza revolucionaria para combatir, para imponer la política liberales. Y ellos accionaban en el área militar y no volvían al campo. Ahí empezó la decadencia en la parte productiva, primero cultural y despoblacionalmente. Y otros como yo, que fuimos inmigrados por razones de que ya había una familia que podía acceder a algunas cosas y fuimos absorbidos también. Y luego llegué al sector transporte, me convertí en transportista, en las cuales puedo hablar con propiedad, 23 años de experiencia en manejo de camiones, gandolas, de transporte de autobuses. Esa es verdaderamente mi rama en el momento. Vamos desarrollando esto porque una vez es un poco difícil hablar, decía Irene hace rato cuando estaban entrevistando, es complejo hablar de los medios de producción, pero precisamente hablar más complejo el verbo como uno lo maneja, a lo que uno es, a cómo se dirige y cómo son los campesinos, cómo es que el campesino, cómo es que el productor, el que vaya a decir yo voy a sembrar una mata de maíz y lo planteé en una fórmula antigua, de forma de hacerlo, artesanal, buscar la manera de que, allí hablaban cómo buscar la semilla, pero llega un técnico como el que participó con nosotros, que es muy importante, y de eso se trata, hablar con términos más avanzados, y tú todavía llegan al campo algunos sectores y no lo interpretan y no lo captan, simplemente hablan de las necesidades, simplemente hablan de que no tienen agua, que no llega la semilla, le echan el cuento de las políticas que nos ofrecemos en los planes de siembra y las políticas del proceso, del cambio, del nuevo modelo productivo, después de la reforma agraria y de las que han venido, y en este proceso de los 14 años de la revolución. Que yo no es bueno que yo lo digo, sino que una vez me preguntaron, yo siento que las políticas fracasaron, pero no el modelo, las políticas. Porque una vez cometí un error y me lo corrieron. El modelo está fracasado, yo creo que es la política. Pero a puntualizar para dónde, cuál modelo era que tenían, es necesario ir nosotros. Eso nos lleva
a muchas reflexiones, porque primero nos encontramos en el campo que no hay mano de obra, no digamos calificada, y de frente sí, porque tú te llevas un trabajador de la empresa básica a trabajar en el campo y te va a decir algo, tiene que ser calificado, hay que saber cómo tirar el machete, hay que saber por dónde agarrar el corte para que no termine cansado, hay que esperar el tiempo de la luna, el sol, cómo hacer, cómo el rendimiento, cómo abrir los huecos, cómo templar el alambre, cómo saber que hay que tener cuidado, hay peligros que se corren, una culebra, X, Y, Z. Entonces, ese intercambio, como yo me vaya a trabajar a la empresa básica, por supuesto que estoy perdido. Igualmente, el que sale del campo llega a una ciudad y dice estoy perdido en una montaña de concreto. Me decía un amigo mío que se fue, me acompañó mucho, fue un campesino y llegó a ser ingeniero, después ingeniero agrónomo, un colega. Él decía, estoy perdido en una ciudad, de una montaña de concreto, cuando venía para Caracas, porque no salía del monte. Así nos puede pasar a nosotros. Cuando nosotros empezamos a intercambiar y a encontrarnos en esa esencia real de hombres y mujeres que participan en el desarrollo agrícola y el desarrollo agroindustrial y en el desarrollo social, político, nos perdemos y perdemos, hasta a veces llegamos a perder la esperanza, a veces llegamos a perder hasta la forma de criticar y de saber cuáles son el objetivo necesario que necesitamos para nosotros. Entonces, en ese orden de ideas yo creo que ahí es donde puntualizaba Ilenia hace rato, cómo encontrar las dos fases, la producción, cómo llegar a un punto de partida que el proceso nos ha enseñado revolucionariamente en a través del tiempo. Y no hemos podido arrancar. Tal vez no hemos encontrado en coincidencias, no hemos encontrado en coincidencia de transformar y cambiar. La clase trabajadora, yo le decía a Carico la otra vez, porque cuando yo después que transité también por el sector de los trabajadores, yo en el PPT, antes de iniciar,